Hola, bienvenidos a otra clase de álgebra 1. El tema de hoy será las consecuencias del algoritmo de Euclides y el teorema de factorización única o teorema fundamental de la aritmética. Una consecuencia muy importante del algoritmo de Euclides es el siguiente teorema. El máximo común divisor entre dos números a y b se puede escribir como una combinación lineal de ellos, es decir, existen unos enteros s y t que van a depender de a y b, o sea, los vamos a poder definir mediante dos funciones de a y b, tales que s por a más t por b es igual al máximo común divisor. Este teorema lo pueden encontrar en el apunte de la profesora Teresa Crick, es el teorema 445. En este video vamos a dar una prueba constructiva de este teorema, construyendo efectivamente dos funciones s y t que cumplen esta relación. De esta manera vamos a tener una nueva versión del algoritmo de Euclides que se conoce como algoritmo de Euclides extendido. Bueno, la idea para encontrar estos números s y t como funciones de a y b va a ser usar una vez más la recursividad y la idea del algoritmo de Euclides. Entonces, bueno, dados a y b, definimos k y r efectuando la división entera, ¿no? K es el cociente, r es el resto. Entonces, bueno, el invariante del algoritmo de Euclides nos decía que el máximo común divisor entre a y b es igual al máximo común divisor entre b y r. Ahora, supongamos que yo ya sé encontrar s y t que me sirven para b y r. O sea, tengo s de br y t de br tales que s de br por b más t de br por r es igual al máximo común divisor entre b y r. Bueno, sustituyendo r por su expresión en función de a y b, que es r igual a a menos k por b, bueno, tenemos la expresión que aparece ahí en la transparencia, y usando la propiedad distributiva la podemos reordenar para hacer aparecer una combinación lineal entre a y b. Entonces, eso sugiere que me conviene definir la función s de ab como igual a t de br y t de ab como s de br menos k de ab por t de br. Bueno, genial, pero para que s de ab y t de ab queden definidas recursivamente, vamos a tener que definir también s de a,0 y t de a,0, ¿no? En ese caso es cuando el algoritmo de Euclides termina, sería como el caso base de la inducción. Bueno, hay muchas maneras de definirlas que podrían funcionar, pero por ejemplo una manera es s de a,0 igual a 1 y t de a,0 igual a 0. De esa manera s de a,0 por a más t de a,0 por 0 es igual efectivamente al máximo común divisor entre a y 0, que es a. Bueno, hecha esta elección, s y t van a quedar definidas recursivamente, y eso se puede probar formalmente usando el principio de inducción global, con lo cual el teorema queda demostrado. Bueno, para convencernos de que esto funciona, no hay nada mejor que programarlo, y como siempre vamos a escribir un pequeño programita en Python. El programa es muy sencillo porque es una traducción casi literal de lo que dijimos antes, simplemente usando la idea de llamada recursiva a una función, una vez más. Bueno, nuestra función se llama Euclides extendido, que es el nombre con el que esto se conoce generalmente en la literatura, y toma como parámetro dos enteros a y b y devuelve una terna formada por s, t y el máximo común divisor. Nada, si b es mayor que a podemos dar vuelta a los parámetros. Si b es 0 devolvemos s de ab igual a 1, t de ab igual a 0 y el máximo común divisor es a. Y si no, efectuamos la división entera entre a y b obteniendo un cociente k y un resto r, y calculamos los correspondientes s de br, t de br y máximo común divisor de b y r. Entonces definimos s de ab como t de br y t de ab como s de br menos k por t de br. Es exactamente lo que decían las fórmulas de antes. Y el máximo común divisor entre a y b es igual al máximo común divisor entre b y r, ¿no? Es el invariante del algoritmo de Euclides. Después, bueno, vamos a llamar a una función chequea invariante que va a chequear en cada paso que lo que estamos haciendo está bien. Ahora lo vamos a ver.
y finalmente devolvemos lo que estamos tratando de calcular, la terna ST máximo común divisor de AB. Bueno, genial. Ahora vamos a ver qué es la función chequeo invariante que aparecía en el código anterior. Estrictamente esta función no hace falta para que el programa funcione, pero nos va a servir como verificación en cada paso de que efectivamente está funcionando eso va a comprobar en cada paso la correctitud de nuestro algoritmo. Y bueno, como les decía, además nos va a permitir ir viendo en cada paso qué es lo que está pasando, lo cual es importante, por supuesto, para nuestros propósitos didácticos. ¿Cuál es el invariante de nuestro algoritmo? Bueno, justamente es la condición de que la combinación lineal S de AB por A más T de AB por B es igual al máximo común divisor. Eso se tiene que cumplir en cada paso del algoritmo. Bueno, la sentencia if que aparece en esta función chequea esa condición, y si en algún momento no se cumple, el programa va a abortar, vamos a salir del programa con un mensaje que lo avisa. Incluyendo este tipo de chequeos en sus programas, ustedes pueden convencerse de que efectivamente el programa funciona correctamente. Bueno, para entender cómo funciona esto, vamos a volver a mirar un ejemplito que hicimos en el video anterior, del máximo común divisor entre dos números chiquitos. En este caso, ustedes deberían tratar de hacer esto también a mano, para entenderlo. Y bueno, vamos a tratar no solo de calcular el máximo común divisor, sino de encontrar los correspondientes S y T tales que hacen que 32 por S más 17 por T sea igual a 1, que es el máximo común divisor. Bueno, como ven, el algoritmo funciona recursivamente, ¿no? Uno hace el algoritmo de Euclides empezando en 32 y 17, y después empieza calculando S y T desde el final del algoritmo de Euclides hacia el principio. Esa es la manera que se encuentra en S y T, usando las relaciones de recurrencia que explicamos antes. Bueno, acá tienen otro ejemplo de corrida del programa, un caso donde el máximo común divisor no es 1, sino que es 4, o sea, son dos números que no son coprimos. Y bueno, de modo similar, uno calcula S y T recursivamente y encuentra los coeficientes de la combinación lineal. Bueno, ahora centrándonos un poco en la teoría, voy a intentar explicar qué consecuencias importantísimas tiene esta escritura del máximo común divisor como combinación lineal. Para ello recordemos una definición que aparece también en el apunte, que es la definición 4510, que dice: dos números enteros no nulos son coprimos si solo si el máximo común divisor entre ellos es 1. O, dicho de otra manera, los únicos divisores comunes entre esos dos números A y B son más y menos 1. Como notación se suele usar el símbolo de perpendicularidad. Bueno, como consecuencia del algoritmo de Euclides, A y B serán coprimos si y solo si existen enteros S y T tales que S por A más T por B es 1. O sea, A y B son coprimos si y solo si el 1 se deja escribir como una combinación lineal de ellos. Este hecho tiene importantes consecuencias. Por ejemplo, valen las propiedades de la proposición 4512 del apunte, que se llaman propiedades fundamentales de la divisibilidad con coprimalidad. Por ejemplo, si un número C divide a A y otro número D también divide a A, y C y D son coprimos, uno puede deducir que C por D divide a A. O si el número D divide a A por B y D es coprimo con A, entonces D tiene que dividir a B. Estas dos propiedades no son ciertas si no se piden las propiedades de coprimalidad que aparecen en el enunciado. Ahora vamos a mencionar un concepto que probablemente conocen de la escuela primaria, que es el concepto de número primo. Un número entero P se dice primo si es distinto de 0 y más y menos 1, y sus únicos divisores son más y menos 1 y más y menos P. Digamos, más y menos 1 y más y menos P siempre dividen a P. Si esos son los únicos, uno dice que el número es primo, y si no, dice que el número es compuesto. Bueno, en la escuela primaria, por supuesto, trabajaron con primos positivos. Uno puede considerar primos negativos, pero en realidad no tiene mucha gracia, porque a la hora de la divisibilidad el signo del número no juega ningún rol. Uno siempre puede trabajar con primos positivos. Bueno, y
una observación importante es que si uno tiene un primo y P no divide a un cierto entero A, entonces hay P son coprimos. Entonces, especializando las propiedades que mencionamos antes, se tiene un resultado que es importante, que es el teorema de Euclides, o también llamada propiedad fundamental de los números primos, que dice lo siguiente: si un primo divide un producto A por B, tiene que dividir forzosamente alguno de los dos factores, P divide a A o P divide a B. Fíjense que esta propiedad no es cierta si P no es primo. Este resultado de Euclides que acabo de mencionar es realmente muy importante porque permite probar otro resultado que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética y que, bueno, es realmente central en la teoría, que estamos viendo en esta transparencia. ¿Qué dice este teorema? Veámoslo. Bueno, tomamos un número entero A, que no es ni 0 ni más ni menos 1, entonces ese número se puede escribir como un producto de primos, o sea, podemos escribir A como más o menos P1 a la M1 por P2 a la M2 hasta PR a la MR, donde los P sub I son primos distintos y tenemos ciertos exponentes M sub I enteros, bueno, positivos. Y esta escritura es única, salvo quizás una permutación en el orden de los primos. Uno puede eliminar esta ambigüedad requiriendo que los primos, por ejemplo, estén ordenados de forma creciente. Eso se conoce como la factorización en forma estándar. Bueno, este teorema Euclides no lo pudo formular porque no tenía la notación moderna para el producto. Recordemos que los griegos pensaban los números en forma geométrica, como vimos en el teorema anterior. Y es realmente muy complicado pensar en forma geométrica en el producto de más de 3 primos. Pero sí fue formulado y demostrado por Gauss, que ya tenía la notación moderna. Y bueno, como vamos a ver en la transparencia siguiente, este teorema hace muy fácil responder muchas preguntas relacionadas con la divisibilidad de los números enteros, y ya que de alguna manera dice que los números primos son como los bloques básicos con los cuales se arman los demás enteros por medio del producto. Bueno, una forma que creo que es bastante interesante para presentar esta idea de la factorización es observar que, como la factorización es única, uno puede definir una función B sub P para cada primo P que se llama la evaluación p-ádica, que lo que nos da es el exponente del primo P en la factorización de n, y 0 si el primo no aparece. En esta forma, la factorización se escribe así: n es igual al producto en los primos que dividen a n de P a la B sub P de n. Y bueno, uno puede, por ejemplo, demostrar lo siguiente: la evaluación p-ádica del producto A por B es la suma de la evaluación p-ádica de A más la evaluación p-ádica de B. Esto es obvio, dado que cuando uno multiplica dos números que son potencias de primo, los exponentes se van a sumar. Y un número divide a otro si solo si la evaluación p-ádica en A es menor o igual que la evaluación p-ádica en B para todo primo B. O sea que esta idea de la factorización única reduce la cuestión de la divisibilidad al orden usual de los exponentes. Como consecuencia del teorema anterior, uno puede deducir fórmulas de el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en términos de las factorizaciones de A y B, que probablemente conocen de la escuela primaria. El máximo común divisor es el producto en los primos que aparecen tanto en la factorización de A como en la de B, de esos primos elevado al mínimo exponente entre el que tienen en A y el que tienen en B. Y el mínimo común múltiplo es igual al producto de P elevado al máximo entre el exponente del primo P en la factorización de A y el exponente del primo P en la factorización de B sobre todos los primos que dividen a A o dividen a B. De esta forma uno puede deducir que el mínimo común múltiplo por el máximo común divisor es igual al producto de A por B. Estas fórmulas quizás no son de tanta utilidad cuando los números son grandes, porque no hay un algoritmo eficiente para factorizar números grandes, como ya comenté en el video anterior,
pero sí son útiles para números pequeños y tienen gran interés teórico. Bueno, para terminar, acá vemos un ejemplo, por ejemplo, de calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre 360 y 490 usando la factorización en números primos. También hay un ejemplo para que vean cómo es la evaluación p-ádica, por ejemplo, del número 360 en los distintos primos. Estas factorizaciones las calculé realmente con un programa que voy a dejar la descripción. En la descripción voy a dejar un enlace, lo pueden ver, pero es un programa bastante más complicado que los que venimos haciendo, entre otras cosas porque para poder escribirlo uno necesita usar estructuras de datos para ir guardando la factorización. Usé la estructura de datos lista que provee Python y la factorización se guarda como una lista de pares de primos y los correspondientes exponentes. Bueno, así que es bastante más complicado que los programitas que hicimos hasta ahora y no me daba para explicarlo en el video, pero si tienen ganas pueden mirar en la descripción del video el enlace para ver cómo lo hice. Bueno, esto es todo, será hasta la próxima.